Qué bueno estar con ustedes una vez más en nuestro espacio devocional. Dios los bendiga, bienvenidos a este canal de la Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral, donde les esperamos en distintas actividades con el propósito de crecer en la fe, de aprender de la palabra del Señor. Precisamente estamos aprendiendo del Evangelio de Juan. Ha sido una experiencia y un recorrido maravilloso descubrir el pensamiento de este escritor bíblico, donde ya hemos recorrido un buen tiempo y ahora estamos en el capítulo 6, que en forma global todo el capítulo nos va a decir que es el misterio del pan, Jesús como pan de vida. Precisamente en el devocional anterior nos encontramos con la multiplicación de los panes y de los peces, pero entendimos que para Juan es mucho más que un simple milagro de multiplicación de panes y peces, donde sobraron 12 cestas de pedazos y donde la gente comió hasta saciar. Realmente el sentido profundo, el significado profundo es entender que Jesús es el pan suficiente para un pueblo llamado Israel, y por extensión podemos decir que Jesús es el pan suficiente para toda la humanidad. Esas 12 cestas, cada una representando una tribu de Israel, también representan la humanidad completa. Ahora nos encontramos con una narración que pareciese ser se entromete entre el pan, como que queda en un sándwich, una narración sobre el mar que vamos a mirar en este día. Por eso les invito, Juan capítulo 6, versículo 16. Vamos a leer unos pocos versículos, pero que nos van a regalar hoy una linda enseñanza. Juan capítulo 6, versículo 16. La palabra del Señor dice así: al llegar la noche, los discípulos de Jesús bajaron al lago, subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago para llegar a Cafarnaúm. Ya estaba completamente oscuro y Jesús no había regresado todavía. En esto el lago se alborotó a causa de un fuerte viento que se había levantado. Cuando ya habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el agua, y tuvieron miedo. Él les dijo: yo soy, no tengan miedo. Con gusto lo recibieron en la barca y en un momento llegaron a la tierra donde iban. Pues el evangelista nos cuenta, y pareciese surgir una situación un poco interesante, y son los términos en los que se va presentando el desarrollo de esta narración. Jesús ha subido a una montaña para encontrarse con Dios, para tener un tiempo a solas, pero los discípulos han bajado. Fíjese que dice la Escritura que los discípulos bajaron al lago. Entonces son dos verbos, dos elementos que son contrastados allí, que mientras Jesús sube, ellos están bajando, y como que han esperado ya mucho tiempo al Señor. Para Juan, a diferencia de los otros evangelistas, aquí la espera se vuelve una espera como cansona, como inútil. Entonces, en el retraso del Señor Jesucristo y en su ausencia, ellos deciden embarcarse e irse para Cafarnaúm. Pues varios elementos, como les digo, son interesantes en esta narración. El verbo bajar contrasta con el ascenso del Señor Jesucristo a la montaña. Al atardecer, no solamente están en el atardecer, sino que ahora llega la noche oscura, y la noche oscura es una imagen de las tinieblas interiores en las que se encuentran los discípulos sin su maestro. Una travesía por el mar, en la noche, sin Jesús. Pues internamente, y recordemos que Juan es profundamente simbólico, nos quiere decir algo bastante fuerte. Dice la Escritura que más o menos reman unos 5 o 6 kilómetros, situación delicada por el hecho de que el mar se empieza a levantar y se embravece a través de un soplo fuerte, un viento muy fuerte, y este cuadro es amenazante. Pero ¿cuál es el propósito del evangelista Juan al escribir esto?
es que la comunidad a la que se lo está escribiendo es una comunidad que ya no disfruta de la presencia del Señor físicamente, sino que lo disfruta espiritualmente. Están pasando por muchas dificultades, por muchos problemas, están viviendo persecuciones. Entonces Juan evoca una historia del pasado para decirles, miren, a veces la vida se hace en medio de la tormenta, se hace como si Jesús no estuviese con nosotros y se hace en la oscuridad. La soledad en la que esta comunidad se encuentra frente a la muerte de Jesús y frente al no aparecer, pareciese ser que los tiene casi derrotados y viviendo crisis. Por eso Juan recuerda narraciones como estas para nuevamente animar la fe de las primeras comunidades que están siguiendo al Señor. Y recordemos una cosa que ya hemos dicho. Para la literatura bíblica, el mar es el terreno y símbolo de las potestades malignas. Siempre que veamos el mar en la Biblia, en la literatura bíblica, pues no es un lugar muy cómodo, muy placentero, no. Es el lugar donde las potestades malignas, es el símbolo donde las potestades malignas se embravecen. Y el único que puede triunfar en medio de ellas, pues indudablemente es Dios. Especialmente el mar embravecido recuerda la muerte, es ese símbolo de la muerte. Si trajésemos esta palabra a nuestro contexto, tendríamos que decir que esta pandemia del COVID-19 que ha llevado a tantos a la muerte y tantas dificultades y problemas, podríamos equipararla a un mar embravecido, a un mar que genera miedo, que genera angustia, que genera terror. Pues los discípulos están ahí, en esa crisis, en esa angustia, en ese problema, y de pronto observan a Jesús caminar sobre el mar, venir, y ante semejante experiencia, pues ellos están llenos de miedo, y el Señor se anticipa al temor de los discípulos y les dice: yo soy, no tengan miedo. Yo soy, no tengan miedo. Bueno, ese yo soy termina siendo algo muy interesante porque además de generar un interés en la narración, el yo soy es una forma característica en la que Dios se ha manifestado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Moisés pregunta y le dice, bueno, el pueblo está allá en Egipto y si yo digo que voy en nombre de Dios a liberarlos, a sacarlos de su crisis, a sacarlos de su problema, y me preguntan, ¿y cómo se llama ese Dios? ¿Yo qué voy a decir? ¿Qué dijo Moisés? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Dijo, dile a ese pueblo que yo soy el que soy. Quiere decir que aquel que puede caminar sobre el mar de las dificultades, el mar de los miedos, el mar de las inseguridades, el mar de las angustias, es para nosotros nada más y nada menos que el yo soy, el Dios que nos acompaña frente a la turbulencia de la vida. Por eso esa palabra termina siendo una palabra demasiado esperanzadora para la comunidad que lee lo que Juan escribió y para nosotros que pasamos dificultades y mareas y luchas como las que estamos viviendo. Sí, Señor, hay un yo soy que camina con nosotros, que aunque usted y yo no lo veamos en algunos momentos, nosotros debemos tener la fe y la certeza que Él está por encima de los vientos y de la mar, es decir, las situaciones malignas, para darnos reposo y tranquilidad. Al reconocer a Jesús, el pasaje termina mágicamente, porque dice la Escritura que cuando lo recibieron con gusto en la barca, de inmediato, en un momento, llegaron a la tierra donde iban. Aquí hay una diferencia entre el mar, símbolo del miedo, de las potestades malignas, y el contraste con la tierra, que es un lugar seguro. Imagínese usted en medio de una tormenta, cuando llega a la tierra, cuando llega a la orilla y puede salir de esa barca y pisar tierra firme, cuánta tranquilidad y seguridad aparece para ellos. Pues eso mismo nos está queriendo decir. Inmediatamente los discípulos llegaron a la tierra.
a puerto seguro, a la tranquilidad de pisar tierra. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Entonces ya simbólicamente usted puede estar haciendo la aplicación de lo que el texto nos quiere decir. La comunidad de Juan que recibe este evangelio, pues ya no ve a Jesús presente y pasan por muchas situaciones difíciles, donde sienten que Jesús no aparece, donde sienten que Jesús no está. Por eso es que el evangelista les recuerda este hecho y les anima a la fe y les muestra que el Señor sigue siendo el que camina sobre las dificultades de la vida. Y para nosotros la aplicación sigue siendo exactamente la misma. Estamos frente al pan de vida y más adelante nos vamos a dar cuenta que esta historia del mar no está desconectada de lo que ya empezamos en el devocional pasado del pan, porque ese pan de vida es precisamente el que supera aún las turbulencias del mar, las turbulencias de la vida y nos lleva a puerto seguro. Luego, más adelante va a decir que los discípulos apenas están entendiendo lo que significaba el pan con la experiencia del mar. Por eso en este día les quiero animar a la fe. Les quiero animar a entender que puede que el mar se embravezca, es decir, las fuerzas hostiles, la maldad del mundo, la destrucción, puede que se levante, pueda que las olas sean impetuosas y quieran destruir nuestra barca, pero hay una extraordinaria noticia de parte del cielo. Y esa extraordinaria noticia que viene de parte del cielo es que hay alguien que camina sobre esas dificultades, que hay alguien que está por encima de ese mar tempestuoso, difícil, y que es el Señor Jesús. Y si Él dijo que íbamos a llegar a tierra seca, a puerto seguro, es seguro que Él nos llevará. Vamos a darle gracias a Dios en este día y a entregar nuestro corazón y nuestro ser al Señor. Seguramente hoy puedes estar viviendo un mar embravecido. Puede estar de noche, la oscuridad tenebrosa. Puedes haber descendido. Puedes sentir que Jesús no aparece por ningún lado y que esa soledad, esa ausencia de Jesús nos causa bastantes dificultades. Pero también podemos entender que hay uno que camina sobre el mar, que hay uno que camina sobre las dificultades, sobre las luchas de la vida, y Él es Jesús. Y si nos dijo que de su mano llegaríamos a tierra, llegaremos a tierra. Padre Celestial, estamos en tu presencia, Señor. Qué extraordinaria pluma la de este escritor. Con qué facilidad nos deja elementos para la vida, elementos para salir adelante. Sí, Señor, ayúdanos porque realmente sentimos que estamos en un mar muy embravecido. Unas olas que se han levantado para destruirnos. Te necesitamos caminando sobre estas olas, sobre estas dificultades, Señor. Solo tú puedes ayudarnos a llegar al puerto seguro. El mar no es conquistado por nadie más, sino por el que hizo los cielos y la tierra, y por eso nosotros venimos ante ti para rogarte que nos ayudes. Ayuda a todas las personas que me están acompañando en este espacio devocional. Tú los conoces y sabes qué travesía están viviendo. En tus manos estamos, Señor. Por favor. Amén y amén. Amén, amén. Gracias al Señor por su palabra y gracias por animarnos a la fe. Y gracias al escritor del Evangelio de Juan que nos enriquece tanto con todo lo que nos dejó. Qué legado tan extraordinario. No nos olvidemos que el próximo domingo pues nos encontramos aquí por los medios virtuales a las 8 de la mañana. Pero si puedes participar presencialmente de nuestra comunidad, estamos a las 8 de la mañana, a las 9:30 y a las 11 de la mañana, con todos los elementos de bioseguridad para evitar cualquier tipo de situación difícil. Por lo demás, hermanos, descansen, que el Señor les bendiga y no nos olvidemos de lo que dijo el apóstol San Pablo.
Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Chao, chao y mil bendiciones.